Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Powerbeards por acá. Estamos en un nuevo episodio de su podcast favorito de powerlifting. En esta ocasión, una Pilsen con montadito de lomo. Fuerte el aplauso. Monty, bueno, Raúl Aparicio. Raúl Aparicio, que no sé si hay alguien que te conozca por Raúl Aparicio. Sí, poca gente, la verdad. Es bastante común ir a una comp y que se me acerque gente a preguntarme en plan, bueno, a saludarme simplemente y decirme, Monty y tal, no sé qué. Oye, ¿cómo te llamas? Y es como, está en mi Instagram. Pero Mira, nadie lo me tienes conoce ahí, lo tienes ahí. nadie me Pero todo el conoce mundo como te conoce Raúl. por montadito. Monty, escuché hace poco un podcast en el que estuviste donde decías que no se te daba muy bien eso de presentarte. No, Así no se me que da muy bien. permíteme a mí presentarte a ver si lo hago bien, ¿o no? Sí, seguro que sí. Bueno, estamos con un atleta español oriundo de Murcia, campeón de España menos 66 junior el año 2018, también campeón Open menos 66 el 2018, segundo de España en el campeonato absoluto del 2019, que fue su última competición como menos 66, y de ahí se pegó un salto a la menos 83 donde está compitiendo actualmente. Sus marcas actuales son 250, 157,5 y 260. Entrenador de powerlifting con atletas de gran nivel, fundador de RBT, que es Response Based Training, alumno del mismísimo Mike Tuchscherer, el fundador de Reactive Training System, y probablemente el principal promotor de las estrategias emergentes en España y, por qué no, en Latinoamérica. Raúl Aparicio, a.k.a. Montadito de Lomo. ¿Qué tal lo hice? Creo que perfecto. Muchas Así. flores para mí, pero muchas gracias. Me voy a Bueno, poner bueno, rojo. pero a ver, pero es lo que es, o sea, no, aquí modestias aparte, es lo que es. Y bueno, también contar que tú has sido los últimos 2 años mi entrenador, con pequeños periodos lapsus que por temas, qué sé yo, breaks psicológicos que me pego yo, ¿cómo se llama? Temas económicos también. A veces no he podido estar contigo, pero hemos estado estos últimos 2 años juntos. Sí, además conseguimos cosas bastante chulas. Por ejemplo, el récord de Latinoamérica de peso muerto, de toda Latinoamérica, internacional. Sí, sí, así es. Así que yo feliz de tenerte aquí, Monty. Monty, sé que tú estás con agüita. La próxima quizás Sí, estamos con cerveza. Yo voy a abrir mi cerveza. tendrías que haberme avisado. Para la próxima me traigo una cerveza. Próxima con cervecita. Yo cerveza cero porque hoy es mi TTP de sentadilla y pencha, así que no puedo Ah, beber antes hay que de. aprovecharlo, hay que aprovecharlo. Bueno, Monty, estás aquí porque quiero que tengamos una conversación amena y quiero exprimirte todo lo posible en algunos temas que yo ya te mandé. Ujú. A ver si le podemos sacar ahí chiche y que la gente disfrute de esto. Tengo sí un pequeño alcance que hacerte y es que quiero que ojalá lo pueda entender la mayor cantidad de personas posible. Sé Sí, que va a ser casi imposible no hablar tan técnicamente, pero ojalá no, podamos seguro que sí. abarcar harta gente. Sí, seguro que Eh, se puede. Se puede, ¿no? Se puede, se puede. El primer tema que yo te proponía, Monty, es top-down versus bottom-up. Sí. Expliquemos un poquito en qué consisten estos dos términos y mi pregunta hacia ti, después de que expliquemos en qué consisten estos dos, es, ¿concibes que a día de hoy, 2022, con todo lo que hemos pasado ya en el powerlifting, hayan Ujú. entrenadores que estén ocupando una top-down para powerlifting? Ujú. Muy Ese es el bien. tema. A ver, pues top down y bottom up. A ver, a la hora de explicarlo son términos o conceptos que son un poquito abstractos, ¿no? A la hora de explicarlo. Se pueden explicar de muchas maneras, ¿no? Eh, la forma en la cual ahora mismo lo tengo en mi cabeza es que son, pues básicamente, diferentes formas en las cuales tú puedes plantear el cómo tú vas a querer planificar o priorizar el entrenamiento, ¿no? Entonces, básicamente, top down significa de arriba a abajo y bottom up significa de abajo a arriba, ¿no? Y esto son términos que se toman en base a estar pensando en un plan anual, ¿vale? Es decir, en antiguas periodizaciones El que, pues, macrociclo, el meso, el sí, micro. exacto. Antiguas periodizaciones más tradicionales de años 40, 50, 60 o incluso más atrás, en las cuales, sobre todo para atletas olímpicos, que tenían temporadas de entrenamiento bastante largas, incluso pues cada 4 años, que eran los Juegos Olímpicos. Entonces lo que se hacía era coger un gran marco de trabajo y decir, buah, pues de aquí a 4 años tenemos la gran competición y se empezaba todo de arriba abajo, ¿no? Es decir, teníamos primero nuestro gran
periodo competitivo de 4 años, esto lo dividíamos en macrociclos, estos macrociclos se dividían en mesociclos más pequeñitos, estos mesociclos más pequeñitos a su vez en microciclos más pequeñitos aún, cada uno de estos microciclos en sesiones individuales y así abajo, abajo, abajo hasta pues ejercicios, series, tipos de descanso, etcétera, ¿no? De arriba abajo. Es decir, empezamos con el macrociclo, que era la digamos, unidad más grande, y en base a este gran macrociclo, pues todo lo demás iba surgiendo, ¿no? Pero siempre empezábamos con la unidad más grande, con el macrociclo. Y el bottom-up es todo lo contrario, ¿no? Es decir, empezamos desde la unidad más pequeña, pues que son las sesiones individuales, el microciclo daría lugar al mesociclo, el mesociclo daría lugar al macrociclo, etcétera, 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 ¿no? Claro, en papel, el top-down, el empezar desde el gran plan y decir, bueno, pues tengo yo este macrociclo y luego, pues en base a tantas semanas que tengo, tantos meses para plantear la competición, pues planteo tantos bloques y estos bloques que duren tantas semanas y estas semanas que tengan, pues tantas sesiones, ¿no? Queda bien, de hecho, en el papel. O sea, como, sí, wow, el entrenador tiene planificado, tiene pensado todo lo que va de aquí al año, ¿no? Exactamente, es decir, en papel queda muy bien, parece que está todo súper controlado, todo va en plan, que no hay lugar a error, ¿no? Es decir, está todo previsto. Pero esto es un poco como el sistema académico, ¿no? Es decir, el sistema académico, y voy a intentar no divagar mucho, al final tú cuando pues vas al instituto, a la universidad o lo que sea, el plan académico está planteado en top-down. Es decir, tú tienes un tiempo X para dar cierto concepto. Pues, por ejemplo, tengo que dar matemáticas, tengo que dar biología o tengo que dar inglés o lo que sea. Eso es como nuestro macrociclo, ¿vale? Entonces, de ese tema tengo pues diferentes temarios, como tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, ¿no? Esos son nuestros mesociclos. Y luego ya tenemos los microciclos y las sesiones individuales, pues que sería cada semana la cual vas a la universidad, cada clase individual, etc. Claro, en papel queda muy bien y lo que nos permite es poder filtrar a mucha gente a través de este proceso, pero el problema de esto es cuando lo miras en a un enfoque más individual, ¿no? A cómo está pues llevando este proceso cada levantador o en este caso cada alumno. Hay gente que aprende más rápido que otra, gente que va un poquito más rezagada. Entonces, ¿qué pasa? Que al final del año hay gente con matrículas de honor, hay gente con 5 y hay gente que directamente ha suspendido. Y ese es un poquito el problema de esta gran planificación. Hay gente que va de sobra, es decir, aprende súper rápido y puede incluso ir más rápido que los demás. Lo cual es una pena porque podríamos estar metiéndoles más temario, con lo cual realmente tampoco está siendo del todo eficiente para ellos. Claro. Y en el otro extremo de la balanza hay gente que siguiendo este plan top-down de arriba abajo no terminan de alcanzar al resto, se quedan rezagados. Entonces como, ¡buah! Estoy ya en la tercera, cuarta clase de esta semana, aún estoy procesando lo que di en la primera. Y esto sería un poquito pues la forma de poner estos conceptos por mi parte. Me gusta la asociación que haces con el tema de las clases, nunca lo había visto así. Ya, y entendiendo esto, entendiendo que tenemos estas dos formas de ver la planificación del entrenamiento, que siendo la bottom-up probablemente aún la más desconocida por la gente en el powerlifting, creo yo, luego lo podemos discutir. Sí. ¿Consideras tú que aún se pueda utilizar una top-down para powerlifting, digo? A ver, lo que tiene la bottom-up es que al final tú empiezas desde la base, ¿no? Es decir, también si me da a la analogía de empezar la casa por los cimientos o por el tejado, ¿no? Entonces, claro, tú con la bottom-up empiezas la casa por los cimientos. Empiezas escribiendo una semana de entrenamiento que sepas que vaya a funcionar bien. La repites durante un tiempo mientras funcione. Cuando deja de funcionar, sabes que eso ha sido tu mesociclo. Entonces, pues ya, pues sabes que lo has aprovechado. Sabes que no te has quedado ni con menos ni con más tiempo con ese tipo de protocolo o estrategia. La has usado mientras haya funcionado. Y una vez ha dejado de funcionar, pues planteas otra. Y eso es como tu otro mesociclo. Entonces vas un poquito partiendo desde la base de la casa, vas construyendo los cimientos y conforme vas subiendo además vas recogiendo información
pues de los pisos anteriores que has ido construyendo, y cada vez pues vas individualizando más el entrenamiento, y aunque al principio pues tampoco sabías exactamente cuánto iba a durar el bloque, etcétera, luego cuando llevas un tiempo ya sabes cuál es la duración exacta del bloque de este atleta, sabes cuánto volumen de entrenamiento tiene que hacer, sabes qué bloques han funcionado mejor y cuáles no han funcionado tan bien. Entonces, claro, este proceso que te llevas al utilizar un bottom-up con un top-down en gran parte se pierde, porque el top-down parte de la idea de que no necesito ninguna de esta recogida de información porque yo ya sé todo lo que voy a hacer en todo el plan anual. Yo sé que voy a hacer, antes de competir voy a hacer un bloque de picking que va a durar tantas semanas. El bloque anterior sé que va a ser de volumen, que va a durar tantas semanas, porque el bloque de volumen tiene que durar X o Y, porque lo hice la teoría. Antes de eso tengo que hacer otro bloque diferente, por ejemplo de hipertrofia o preparatorio, lo que sea, que va a durar tantas semanas por X, por Y. Entonces, claro, ese proceso de recogida de información, pues es una pena que se pierda, la verdad. Entiendo. Bueno, pensando entonces que la mejor forma de verlo, la manera más individual o individualizada, perdón, de hacerlo es la bottom-up, aplicamos esto, que sería crear este microciclo, ¿cierto? Y lo repetimos tal cual, semana a semana, hasta que deje de funcionar. Es básicamente lo que hacemos, ¿no? Sí, para el primer punto sí. La aplicación de esto a un atleta avanzado o intermedio, en mi experiencia, es súper positiva, porque le encuentras el TTP, concepto que tenemos que explicar, el time to peak, fácilmente, o sea, sabemos fácilmente en pocos bloques cuándo es su peak de rendimiento, o sea, cuánto deberían durar sus bloques. Sin embargo, me ha surgido a mí y a entrenadores, amigos míos acá de Chile, una problemática con el TTP de algunos alumnos o atletas que son demasiado noveles. Gente que de partida le tienes que estar enseñando a autorregularse con el RPE, que ya es otra base que hay que tener. Sí. Y de eso, para llegar al TTP, hemos tenido algunas dificultades. Entonces, en este nuevo tema, pensando ya en bottom-up como el ideal, concepto de TTP, y cómo solucionar esto en alumnos o gente atleta súper principiante. Claro, el time to peak es como nuestra herramienta a la hora de poder decir cuántas semanas debería durar un bloque de X atleta, ¿no? Porque, claro, antes de nosotros conocer esta herramienta, también te digo, es una herramienta muy vieja, porque, es decir, ya en la Unión Soviética había como este entrenador, el Anatoly Bondarchuk, que iba un poquito contracorriente de todo el resto de entrenadores soviéticos. Él fue realmente el que empezó a aplicar este concepto. Pero básicamente lo que nos permite es, de forma muy básica, el time to peak es el número de veces que tú, como individuo, puedes utilizar un estímulo, es decir, una semana de entrenamiento, por ejemplo, un protocolo, una estrategia, algo antes de que deje de funcionar, ¿no? Entonces, claro, si nosotros hemos dicho antes que vamos a plantear un microciclo, una semana de entrenamiento, y la vamos a repetir en el tiempo, cambiando únicamente el peso en barra, pero las repeticiones, el número de series, los ejercicios, etcétera, se van a mantener iguales, este es nuestro estímulo, ¿no? Pues un día llegamos y hacemos un 5x5 en sentadilla, y otro día hacemos sentadilla con pausa. Ese es como nuestro estímulo semanal. Lo repetimos y en algún momento deja de funcionar. Se ve muy claramente si mides el RM estimado que llega un momento en el cual la fuerza empieza a caer o deja de ir hacia arriba o se estanca. Hay un momento en el cual dejamos de mejorar con él. Claro, lo que hemos visto es que cada individuo tiene un número diferente de veces que puede utilizar un estímulo y seguir mejorando con él. Hay gente que con 3 semanas en un programa de entrenamiento ya no puede sacarle más mejora. Hay gente que puede estar hasta 9 semanas. Y lo más importante de todo esto es que hemos visto que se repite en el tiempo. Claro, esto es la cosa más importante. Que hemos visto que tú, cuando tienes un programa de entrenamiento nuevo, tú tienes un cierto número de veces que sabes que vas a poder repetirlo y seguir mejorando con él. Y siempre son las mismas, en tu caso individual.
Claro, eso lo podemos utilizar para decir, bueno, pues a ti en vez de hacerte bloques de 4 semanas, pues bloques de 6 o bloques de 3, porque quizás a partir de la cuarta ya no puedes seguir mejorando. Y es una herramienta valiosísima, porque antes, a la hora de nosotros decir cuántas semanas vamos a aguantar el bloque con este atleta, teníamos que, pues, basarnos un poco en cuántas semanas quedaban pues para competir. Claro, pero si no tenemos ninguna competición cerca, ¿cuántas semanas estamos con el bloque? ¿4? ¿6? ¿8? Claro. ¿2? Quizás nos quedamos cortos o quizás nos pasamos y claro, eso es un punto de ineficiencia, ¿no? ¿La has cagado alguna vez previo al haber empezado con estrategia emergente, haciendo como revisión hacia atrás, que me imagino que en algún momento ocupaste top-down, ¿o no? Claro. Revisando hacia atrás, ¿la cagaste alguna vez teniendo esto en cuenta ahora? Así como decir, mierda, llegué en X Claro. estímulo. Sí, porque el time to peak es algo que es una herramienta que utilizamos a la hora de poder controlar nosotros este concepto, digamos, este fenómeno que ocurre, es decir, nosotros lo intentamos controlar, pero es algo que ocurre, lo controles o no. Entonces, si tú no tienes ni idea de que existe, puede ser que tú vayas haciendo semanas y en algún momento digas, guau, ¿por qué este programa ha dejado de funcionar así de repente si no me notaba genial con él? Y de repente el rendimiento empieza a caer y no te puedes explicar el por qué, porque dices, guau, pero si estoy recuperado, esto ha estado funcionando todas las semanas anteriores, me siento bien, sigo teniendo ganas de entrenar, pero por lo que sea, voy a entrenar y cada vez estoy peor. Sí. Pero si las 5 semanas anteriores estaba mejorando, ¿por qué ha sido esto? Pues básicamente porque has llegado a tu pico de forma, a tu time to peak, y ya no eres capaz de poder sacarle más rendimiento, más mejora a este estímulo. Ya es el momento de pues, plantear un pivot, una descarga de entrenamiento y plantear un estímulo nuevo. Claro. Sí, yo recuerdo que me pasó para la preparación de un Panamericano, mucho antes de que estuviésemos nosotros dos trabajando, el año 2019, en septiembre. Por ahí hice algo que no se debería hacer, contraté a un entrenador solamente para que me preparara como el picking. Sí, claro. Muy mal hecho. El tema es que él me dio, claro, efectivamente me dio un mesociclo que se iba a repetir. Estaba autorregulado, obviamente, por RP, no me daba carga, y lo fuimos repitiendo y eran, creo que 6 semanas y luego el tapering Claro. y luego la competencia. Hoy en día, los dos sabemos que mi TTP son 5 semanas, son 5 exposiciones. Sí, 5 exposiciones a estímulo. Yo revisando ahora hacia atrás, ese campeonato me fue pésimo, me fue súper mal. En peso muerto, que es la vieja confiable mía para salvar el total, Sí. saqué solo el opener y lo grindeé. Sí. Y mirando hacia atrás, la quinta exposición saqué récord de Claro. peso. La sexta exposición fallé justo antes del campeonato y en mi mente era como, no, tranquilo, que viene el taper. Y aquí, ¡pum!, hacia arriba. Sí, sí. Y la séptima exposición fue aún peor. Claro. Y claro, eso comprueba que ya en aquel entonces sucedía en mí que 5 exposiciones yo llegaba a mi mayor rendimiento. Sí, exacto. Ahí ya eso era todo lo que podías sacar de ese estímulo y o lo cambiabas o ya empezaba el rendimiento a ir hacia abajo. Es importante mencionar que realmente no sabemos por qué ocurre esto. Es decir, no es como que haya un órgano que sepamos dentro del contador de cuerpo exposiciones. Exactamente, no hay un contador de exposiciones. Pero es algo que vemos que ocurre una, otra y otra vez, que ocurre con gente que conoce el concepto y gente que no lo conoce, que vemos bloques antiguos, como pues, puede ser este caso, que no teníamos ni idea ni siquiera de que este fenómeno ocurriese, y vemos que se seguía repitiendo exactamente igual que como se repite cuando conoces el concepto. Entonces decimos, aquí hay algo, ¿no? Es decir, no tenemos ni idea de por qué ocurre, pero sin duda buscamos aprovecharnos de ello, ahora que sabemos que ocurre. Exacto. Bueno, divagamos un poquito, pero ahora sí a la pregunta, ya que establecimos la base de que es TTP, porque la gente a veces en Instagram me pasa que hablo del TTP, Sí. de las exposiciones del RPE, asumiendo que todo el mundo sabe, pero en realidad Claro. es relativamente nuevo. Muy poquito Ya tenemos conocido. esa base.
Cuando vamos a un atleta que comenzó hace muy poquito, cosa que le pongas lo va a hacer avanzar, porque hay muchas adaptaciones neurales que va a realizar en ese periodo antes de llegar a adaptaciones de hipertrofia y muchas adaptaciones también técnicas que le van a permitir aumentar una semana tras otra. Y nos ha pasado a mí y a algunos compañeros que de pronto tienes a un alumno que te lleva, qué sé yo, 9, 10 semanas seguidas sin un drop de rendimiento y tú dices, bueno, ¿qué hago? En mi caso, actualmente lo que yo hago es cuando estoy con una persona de esas características, por el tema del break psicológico, le corto a propósito el bloque y ya para más adelante dejo la misión de encontrar el TTP. ¿Cómo lo enfrentas tú? Pues realmente algo bastante similar. Es decir, hace poco empecé a trabajar con un atleta que se podría decir que entra dentro de esta categoría de novato, ¿no? Es decir, hay muchas formas de categorizar a alguien que es novato, intermedio y avanzado. Hay gente que habla de años, gente que habla de fuerza, gente que habla de ratio de mejora. Digamos que este atleta entra pues por diversas características, ¿no? Es decir, pues tenemos, yo qué sé, un chaval que su índice de masa corporal es bastante bajito, su cantidad de masa muscular es baja aún, los pesos que mueve tampoco son demasiado altos y probablemente aún no ha terminado de pasar esa fase en la cual estás mejorando semana a semana cuando empiezas a entrenar pues esos primeros 6 meses, año. Aún creo que no ha terminado de exprimir esa fase. No puedo decir tampoco con mucha seguridad porque llevo muy poquito trabajando con él, ¿vale? Aún estoy viéndolo. Pero creo que tengo más o menos claro que aún es un atleta novato y que tenemos que centrarnos en las cosas que importan en los atletas novatos, ¿no? Claro. Que la técnica sea correcta, que se esfuercen, que cumplan, que no se aburran del entrenamiento, etc. Entonces, me acuerdo que el otro día se pasó de RPE en un ejercicio, creo que le tocaba un RP8 o algo así, y se fue a un RP 9,5 y me escribió súper preocupado: Raúl, ¿qué me he pasado de RP, tío? Lo siento. ¿Cómo afecta esto al time to peak? Me he cargado del bloque, no sé qué. Y yo, a ver, tranquilo. Vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. No pasa nada. Es decir, le dije, ahora mismo el time to peak es la menor de mis preocupaciones contigo. A mí me da igual el time to peak en tu caso, aún. Porque el time to peak y todas estas herramientas que muchas veces intentamos compartir o decimos, esta es la mejor manera, la forma más eficaz de hacer esto, porque cuadras la duración de bloque de forma perfecta y luego cuando vas a competir pues conoces cuándo va a ser tu pico de forma, están muy bien. Pero están muy bien cuando las necesitas. Cuando ya empiezas a ser un atleta intermedio o un atleta avanzado. Cuando vas a ir a competir. Pero si estás empezando a entrenar y es bastante evidente que ahora mismo lo que más te va a hacer mejorar es simplemente pues aprender la técnica y aumentar tu masa muscular, el time to peak para mí se va un poco a un segundo plano y bueno, si lo encontramos de casualidad, pues lo encontramos, eso que nos llevamos. Pero no voy obcecado a, es que tenemos que encontrar tu time to peak para que mejores. No, es decir, este atleta... o quizás cualquier atleta, yo que sé, un chaval que mide 1,80 y pesa 60 kilos, que está muy flaquito aún, que aún no conoce la técnica de los levantamientos, etc. Su preocupación no debería ser encontrar el time to peak. Su preocupación debería ser que el programa que tiene sea individualizado a él, que lo pueda mantener en el tiempo y que el esfuerzo y estrés semanal sean lo suficientemente altos como para generar las adaptaciones que buscan. Entonces, pues claro, yo a este chico le expliqué, oye, mira, el time to peak ahora mismo a nosotros nos da igual porque a ti lo que te hace falta para mejorar ahora mismo es esto y esto. Y nos vamos a centrar en esto. ¿Que te has pasado un poquito de RP? No pasa nada, porque de por sí estamos muy recuperados esta semana, o sea que es que tampoco pasa nada. Pues un poquito de esfuerzo extra que te has llevado y si la técnica ha sido buena, pues vamos a seguir con esto. Perfecto. Otra cosa que me gustaría conversar contigo, que no sé si vamos a alcanzar, porque ahora estoy viendo que nos queda poquito tiempo, Sí. es justamente iba por la misma línea.
Eh, Como tú decías, no sabemos muy bien cómo es que ocurre o la razón por la cual ocurre esto de las exposiciones. No tenemos Y ni idea. Mike, alguna vez lo he escuchado también decir que tampoco existe una definición o una noción de qué corresponde a una exposición efectivamente. O sea, como Claro, qué lo constituye. sí. Al tener esa incertidumbre, ¿cuál es la importancia finalmente, justo a lo que estabas diciendo tú, de respetar el RPE o de comerse volumen, por ejemplo? ¿Cuál crees tú que afectaría más a este concepto un poco abstracto que tenemos de exposición? Yo creo que ahora mismo, tal y como yo lo entiendo, lo que más puede afectar a la exposición probablemente es el ejercicio que hagamos, es decir, cómo de específico sea, porque normalmente como foco de exposición solemos tener en cuenta el movimiento de competición, ¿no? Es decir, un programa típico que solemos escribir suele ser un día de movimientos de competición, ya sea el lunes y el martes, y luego pues otro día de variantes o trabajo suplemental o lo que sea. Entonces nosotros solemos tener ese foco de que la exposición semanal es el movimiento de competición, ¿no? Y que si hacemos un segundo movimiento de competición en esta semana, el rango de intensidad, es decir, el porcentaje de intensidad, tiene que ser suficientemente diferente para que no sea la misma exposición, ¿no? Claro, ahí es donde habla de la regla del 10% en la carga, ¿no? Sí, exacto. Por ejemplo, si el día uno estabas haciendo sentadilla de competición, y no hablo de variantes, ¿vale? Es decir, cuando ya metemos una variante como tempos, pausas, pines, etcétera, ya no las contamos como la misma exposición, ya lo contamos como un estímulo diferente y nos despreocupamos un poco de ello. Pero si estás haciendo sentadilla de competición, normal, barra baja, con tu estancia, tu equipo, la sentadilla normal que tú hagas, el lunes, por ejemplo, series de 4 al 80%, y el jueves vuelves a hacer sentadilla de competición, solemos hablar de una regla del 10% que suele ser o te vas un 10% arriba o te vas un 10% abajo. Pero si vuelves a hacer sentadilla al mismo rango de repeticiones y RP, que viene a ser lo mismo, que decir que al mismo porcentaje de trabajo, probablemente cuente como 2 exposiciones esta semana. Es decir, que en vez de hacer una exposición por semana al estímulo, habrás hecho 2 esta semana. Y entonces, claro, el time to peak no lo medimos por semanas, sino por exposiciones al estímulo. Entonces, podrías llegar a tener que terminar el bloque antes de tiempo porque te estás exponiendo 2 veces al estímulo. Y si hablamos de esta regla del 10%, por ejemplo, si has trabajado al 80%, pues que el siguiente día sean series al 70% o al 90% o el rango hacia arriba o hacia abajo que prefieras. Pero importante, esta anotación tengo que hacerla, varía entre personas. Hay gente que es mucho más sensible que otra. Me acuerdo además un caso concreto que es tuyo. Y es un pivot que hicimos y en el pivot creo que habíamos dejado un peso muerto de competición a series de 6 o 7 o algo así. Puede ser. Y luego en el bloque planteamos un peso muerto a series de 5. Es decir, hablamos de 2 repes, pasamos de un por 7 RP8 a un por 5 RP8, algo por ese estilo, Lo que es más recuerdo. o menos un 5%, ¿vale? Es un 5% de diferencia de intensidad. Y me acuerdo que ese bloque de peso muerto lo tuvimos que cortar una semana antes porque llegamos al pico de forma una semana antes. Entonces me puse a ver qué es lo que había ocurrido y efectivamente vi que en el pivot nos habíamos pasado de especificidad o de intensidad con el peso muerto y había muy probablemente contado como una exposición del bloque. Entonces, claro, para, digamos, este fenómeno que, como digo, pues es que no sabemos muy bien por qué ocurre, tú ya habías hecho una semana de ese estímulo antes de empezar el bloque. Por otra parte, he tenido atletas a las cuales les he mandado, por ejemplo, 2 veces a la semana press de banca con un protocolo muy similar, o de hacer press de banca, una single y luego series de 5 y al día siguiente y el jueves, es decir, lunes press de banca, una single y series de 5, y el jueves press de banca, una single y series de 5 también, pero en touch and go, ¿sabes? Que es una diferencia de nada realmente, de hacer una pausa a hacerlo sin pausa y que no cuente como exposición.
Y las cargas en ese caso, Monty, Eran muy similares. eran muy similares. Ah, mira, Sí, mira. quizás hablábamos de que en el segundo día quizás tiraba 5 kilitos por encima o algo por el estilo, pero muy similar, muy similar. Y la disposición, bueno, que en realidad sí la carga era parecida, pero también cuenta ahí muchísimo la disposición como enfrento la expo, ¿no? O sea, por ejemplo, si tengo el día lunes mi banca de compe o mi peso muerto de compe, por ejemplo, y voy súper hypeado con cafeína y lo enfrento como que quiero aquí sacar una buena expo, y luego mi día secundario, que a lo mejor es similar, voy con música tranqui, no me tomo tanta cafeína, no estoy acompañado, no tengo tanto hype, la carga puede que sea distinta y puede que a lo mejor cuente como, no como una expo. O sea, ¿entiendes a lo que me refiero? Sí, lo entiendo, potencialmente, pero la verdad es que yo no sabría hasta qué punto podría llegar a afirmarlo con certeza. Pero sin duda hay un componente de percepción en esto. No es tanto, es decir, principalmente es una cuestión de intensidad y de especificidad, de qué ejercicio estás haciendo y de a qué porcentaje de intensidad lo estás haciendo, pero creo que también la percepción de qué estás haciendo es importante. Por ejemplo, ¿hasta qué punto una sentadilla de competición a series de 5 cuenta como una exposición? Eso seguro, pero si el jueves haces, yo qué sé, la misma sentadilla, pero te quitas las rodilleras, te quitas el cinturón y en vez de hacer series de 5, haces series de 7, ¿hasta qué punto cuenta como una segunda exposición? Si, Claro. aunque no estés cumpliendo la regla esta que hemos hablado del 10%, porque solo estás aumentando 2 repeticiones, que es aproximadamente un 5%, pero se siente radicalmente diferente el ejercicio, pues hasta qué punto esto cuenta o no como una segunda exposición. Es individual, ¿vale? Es decir, hay gente que es mucho más sensible que otra. El ejemplo que te he puesto, hay un chico que teniendo 2 slots que eran totalmente iguales en la semana, 2 ejercicios que eran iguales o extremadamente similares entre sí, pues no hubo ningún problema. Y luego está el caso de, por ejemplo, pues Guille, que una semana hicimos una cosa que era relativamente similar y la siguiente nos contó como una exposición. Entonces, es eso, tiene también un pequeño componente de prueba y error, de que tienes que ver exactamente hasta qué punto este atleta es sensible o no, y pues tendrás que al menos 1 o 2 veces equivocarte para poder realmente tenerlo claro. Aún así Claro, creo que tiene bueno, mucho valor. insistimos de nuevo en lo mismo. O sea, la individualización aquí es la madre de todo. Sí, sin duda. Monty, creo que, o sea, nos quedaron, creo que 3 o 4 cosas, temas que habíamos planteado por conversar. Y te Sí, propongo lo siguiente, mira, tengo a continuación un juego que te dije que te iba a proponer, que es el sí, underrated, overrated. O sea, yo sí, te tiro un sí. concepto y tú me dices si es que está sobrevalorado o está infravalorado. Ojo, que también me puedes decir, ¿está bien valorado? O me puedes decir paso. Oh, puedo decir paso. Yo creo que no Sí. merece la pena decir paso. Eso yo creo que le Eh, quita toda la chicha. Ojo, porque te voy a tirar cositas aquí. Yo no sé nada, o sea, no tengo ni Sí, idea de qué temas son. lo sé, O lo sé, sea, lo sé. me has dicho que vamos a jugar a eso, pero no tengo ni idea de los temas. Entonces, ¿te Eh, parece que vayamos directo al sí. juego y los otros temas los Ah, tocamos en bueno. otra ocasión? Si es que este programa en YouTube, porque esto también sale por Spotify, pero lo subo a YouTube, si en YouTube llegamos a, qué sé yo, 500 visualizaciones, no, muy poco, 1000 visualizaciones en la primera semana, hacemos el segundo, ¿te parece? Vale, me parece bien. Va que va. Entonces, juego sobrevalorado o infravalorado, dime. Pequeño inciso. ¿En qué comunidad está sobrevalorado o infravalorado lo que vamos a hablar? En la comunidad del powerlifting, En general, en general. Latinoamérica, Sí, España, sí, sí, no. internacional, todo. Bueno, va a depender del concepto, porque hay conceptos que se van a aplicar solo a hispanohablantes, Sí, por ejemplo, y conceptos que se claro. van a extrapolar a toda la comunidad de Power, pero lo vas a Sí, entender, lo vas a entender. sí. Ok. Vamos a partir facilito. TTP. El time to peak. Creo que dentro de la gente que lo utiliza, sobrevalorado. Es decir, por ejemplo, lo que te he comentado de esta atleta que le estaba dando más valor del que realmente tenía, que obviamente es muy valiosa, pero hay gente que le da demasiado valor, demasiado énfasis, y la gente que no lo utiliza, totalmente infravalorado, porque no conocen realmente
lo que se están perdiendo o lo que podrían llegar a controlar su entrenamiento si aprendiesen a utilizar este fenómeno. Vale, solamente, mira, para hacerlo mejor, solamente me puedes decir sobrevalorado o infravalorado, nada más, y Ajá. vas a tener la opción de explicar 2 conceptos, si es que lo Vale, crees. solo 2. Sí, solo 2, Vale. así que úsalo sabiamente. ¿Y cuántos son? 3, 6, 12, o sea, son como 12, sí, Vale, por ahí, aprox. Vale, vamos a jugar entonces. Respetar el RP, Sobrevalorado. conocer tu patrón de respuesta, Infravalorado. tapering, Sobrevalorado. Muy sobrevalorado. Muy sobrevalorado. hipertrofia en powerlifting, Algo desconocido, pero infravalorado, muy importante. creatina, No sabría decirte, la verdad. No sabría decirte. powerlifting equipado, Infravalorado. Muy infravalorado. Una pena. hype pre-levantamiento, Uf, es que tiene matices, ¿eh? Esta quiero explicarla. ya, perfecto, va. Esta quiero explicarla. El hype pre-levantamiento es algo que parece que es un poco un todo o nada. O está muy sobrevalorado o está muy infravalorado, ¿no? Es decir, hay gente que nunca lo utiliza a su favor y parece que van a las sesiones de entrenamiento pues un poquito, pues... Muy soso. Siempre muy pasivos. Y luego hay personas que parece que si no están, en un nivel 10 de activación, con su música favorita, rodeado de gente gritándole, no pueden hacer su quinta serie de 6 en sentadilla. Y hay un pequeño término medio, ¿no? Es decir, el hype te ayuda a poder continuar el bloque y también a sacarle más partido a las series, sobre todo cuando ya parece que te estás quedando un poquito sin fuelle, pero tampoco tienes por qué tener que estar activándote al 100% en cada una de tus series, de cada una de tus sesiones de entrenamiento, de cada uno de tus bloques. De vez en cuando también hay que hacer simplemente series de acumular trabajo, descansar tus 3-4 minutos como mucho y tirar la siguiente. No puedes tampoco ser dependiente a esta activación, ¿no? En plan de, es que necesito mi música, mis amigos, mis 500 miligramos de cafeína, claro, mi barra, mi banco, necesito todo perfecto, si no, no puedo entrenar. Exacto. Hay un término medio. O sea, finalmente cuando vas a una compe también te vas a enfrentar a una situación que no es la ideal para ti. Y ahí es donde vas a tener que demostrar el máximo rendimiento. Claro, en una compe se entiende que busques una activación máxima, pero no tienes por qué activarte al máximo para, pues lo que te digo, la tercera serie de tu variante de sentadilla de la semana 3 del bloque random. Claro. Continuamos. Bottom up. Infravalorado. Mic to share. Infravalorado. No. Yo creo que está perfecto donde está. Bien, o sea, correctamente valorado. Sí, yo creo que está correctamente valorado. Va, perfecto. RBT. Correctamente valorado. PR mode. Correctamente valorado. RV. Sobrevalorado. Muy bien. Ben James. Ben James. Muy sobrevalorado. Muy sobrevalorado. Uf, ¿vale? A ver. Me queda una para explicar, ¿no? Sí, te queda una para explicar y te quedan 3 conceptos más. Me la voy a jugar. Va. Ben James. El problema de Ben James. Espérate, a ver. hagamos un pequeño inciso. Ben James es un fisioterapeuta, ¿no? Y entrenador, creo que estadounidense, no sé si es de otra parte, estadounidense, ¿no? Creo que sí. Como es de la escuela también de Pattinson. Pattinson es el...
Creo que era Coach Hassen o algo así. Bueno, no estoy muy metido. Fisioterapeuta estadounidense, vamos a decir, si no es así, que alguien me corrija aquí en los comentarios, que está muy, muy, muy de moda porque sube muchísimo contenido a redes sociales y hoy, este último tiempo, ha tenido algunas polémicas y es por eso que se lo planteo a Monty. A ver, es que este juego tiene matices, claro, es decir, cuando solo puedes decir una palabra, pues tiene matices, ¿no? Es decir, al final hay cosas que algunas de las conceptos o personas o lo que me hayas ido diciendo hacen muy bien y cosas que hacen muy mal, ¿no? Entonces, pues bueno, esa está al final la gracia del juego, ¿no? Ben James. Lo que pasa con Ben James es que las cosas que dice son muy correctas. Es decir, cuando hablas de biomecánica y sobre todo pues las publicaciones, los trabajos que he visto suyos, pues están perfectos, es decir, no hay mucho que debatir de ellos. El problema que tiene Ben James es digamos, la capacidad que hay o la facilidad que hay de no interpretar bien su mensaje, ¿no? Y digamos también la comunidad que se crea alrededor de su mensaje. Entonces, claro, su mensaje es pues una forma pues más eficaz de hacer X trabajo, de hacer X ejercicio, qué ángulo es mejor para estimular cada porción o parte de un grupo muscular, y hasta ahí el mensaje es cierto y es correcto y es adecuado. Es decir, dices que un ejercicio es mejor para una cosa y que es peor para otra. El problema es un poco a veces la forma en la cual lo transmite, ¿no? A veces se siente como que lo transmite de forma quizás un poquito absolutista o casi peyorativa, casi insultante a la gente que hace esos supuestos ejercicios que según él, y a nivel biomecánico también se podría argumentar que no son tan positivos o tan buenos para estimular X músculos o para conseguir hipertrofia. Entonces, yo sé muy bien la intención que tiene él a la hora de transmitir el mensaje, intentar que sea sensacionalista, que llame más la atención, al final es una forma en la cual pues llega a más personas el mensaje. El problema es la comunidad que se crea alrededor suya. Y la comunidad que se crea alrededor suya es que Ben James te ha dicho que, por ejemplo, hacer remo con barra es un ejercicio estúpido para trabajar la espalda y que en su lugar pues tendrías que hacer este ejercicio súper concreto, específico, no sé qué. Entonces, la comunidad que se crea alrededor de esto es un montón de personas con pues poquita experiencia de entrenamiento, ya sea entrenando gente o entrenando ellos, que ven a alguien hacer uno de estos supuestos ejercicios que no son tan perfectos según Ben James y como que te miran por encima del hombro, ¿no? En plan, ¡buah! Mira este tío que pesa 40 kilos más que yo y que levanta 200 kilos más que yo en peso muerto haciendo remo con barra, no tiene ni idea. Lo que podría mejorar si hiciera lo que yo le digo. Entonces, claro, esa es un poquito la parte negativa de Ben James, ¿no? Es decir, no tanto Ben James, sino la gente que ve el contenido de Ben James. Y yo lo he visto. Yo he visto este tipo de comunidad o de forma de desinterpretar, de no entender bien un mensaje, mejor dicho, en otros ámbitos. Yo, por ejemplo, vi hace un tiempo, cuando pues hace unos años estaba muy en auge esto de dejarse repeticiones en reserva, que tenías que entrenar siempre a un RIR 2 o RIR 3 porque era más estimulante, etc. Cuando pues estos autores ingleses iban transmitiendo este mensaje, vi a gente no entender del todo bien este mensaje y olvidarse de una parte muy importante de entrenamiento, que es el esfuerzo. Entonces, claro, estos autores te decían, a ver, el fallo muscular no es algo que haya que llevarse siempre. Quizás en un ejercicio compuesto, grande, pesado, dejarse 2-3 repeticiones en reserva es lo adecuado y deberías delimitar el fallo para ciertas ocasiones, ¿no? Esto es lo que decían ellos. ¿Qué entendía la gente? Buah, no podemos fallar porque si fallamos dejamos de generar adaptaciones buenas, acumulamos muchísima fatiga, tenemos que cortar el bloque y te veías a la gente haciendo elevaciones laterales a RIR 4. Porque es que si no se fatigaban. Entonces, claro, el problema no era el mensaje, sino el cómo la gente lo entendía. Claro, que hay gente que finalmente se polariza y el mensaje finalmente se empieza a distorsionar, ¿o no? Sí, exacto. Empezamos con un mensaje muy bien explicado en un punto neutro y la gente se polariza.
decimos, no, vamos a limitar el fallo a ciertas ocasiones, pero en la mayoría del tiempo, pues RIR 2, RIR 3, vale. Claro. Y había gente que se iba a hacer RIR 4 en elevaciones laterales, que es que me fatigaba, y había gente que decía, no tienes ni idea de lo que estás diciendo, voy a ir al fallo continuamente en todo. Claro. Bueno, de hecho, Ben, a pesar de que lo dice con esta como superioridad moral y ocupando memes y todo, igual siempre en todas las publicaciones pone la dice, coletilla, claro, sí. no digo que tal ejercicio no sirva en absoluto, hace el inciso. Creo que él en su parte hace un buen trabajo. Aún así, Sí. la gente, pues tampoco se le puede culpar por ello, ¿no? Pero la gente al final entiende un poco lo que dé la gana. Coge lo que quiere y se retroalimenta. Tal cual. Me acordé del fisioterapeuta que es el, no sé si es profe del, pero es Pat Davidson, no Pattinson, Sí. Pat Davidson, Sí. que también habla mucho y se mete, Pat se mete mucho con Squad University Sí. en redes sociales. Bueno, nos quedan 3 conceptos que son muy, muy, muy fáciles. Sí, y que no puedo explicar. Safety bar, Creo que correctamente valorada. trap bar, La he usado poquito, la verdad. Diría que correctamente valorada. remo con barra. Pues después de lo de Ben James, potencialmente infravalorado. Infravalorado completamente. Potencialmente, la verdad, porque yo hago el remo con barra y lo siento bien, no sé qué decirte. Sí, sí. No, O sí, sea, ya queda claro el punto, totalmente. O sea, Sí. el problema aquí es polarizarse. Exacto. Hay ejercicios que probablemente no van a ser idóneos, pero finalmente lo que hablabas tú con Ramón en el otro episodio, o sea, como si Sí. tengo que estar cambiando estímulos y no tengo mi polea para hacer el remo con el pecho apoyado y hacerlo con la línea, qué sé yo, y tengo mi barra con bumpers o mi barra con disco en casa, o sea, ¿qué voy a hacer? Le voy a decir a ese chico, no, mira, no puedes entrenar espalda en tu No vas a casa. mejorar, no vas a No, mejorar, imposible. no, No hay chance, no hay chance. claro, tal cual. Sí, es un Bueno, término medio. Monty, ya vamos cerrando este capítulo. Nos queda un montón para conversar en un próximo episodio. Esto ya queda, te digo yo, queda a disposición de la gente. Si la gente ve esto mucho, compartámoslo, denle like y todo eso. Y si llegamos a las 1000 reproducciones en la primera semana, me comprometo, y Monty también, a que vamos a seguir con los otros temas porque, la que nos quedó por conversar. Y cosas que a mí en realidad, personalmente como entrenador, me gustaría mucho escuchar qué opinas tú. Para intercambiar ideas y bueno, porque sé que además me escuchan no solo atletas, sino que me escuchan también algunos compañeros que son entrenadores y que les importaría muchísimo también saber qué opinas de esos temas. ¿Te parece? Sí, me parece genial, la verdad. Me encantaría volver al podcast. Porque realmente lo disfruto mucho, pudiendo conversar, transmitir ideas y que además las pueda escuchar muchas personas, pues me parece maravilloso. Y para que llegue también el mensaje de RBT a Latinoamérica, ¿o no? Sí, supongo que sí, también. Que ustedes igual tienen varios atletas por acá, ¿o no? Sí, tenemos a José Barrera, tenemos a bastante gente de Chile, o hemos tenido también. Al final, a veces no es tanto los entrenados que tenemos ahora mismo, sino también los que hemos tenido en el pasado, porque diría que en el 99,9% de las ocasiones la relación atleta-entrenador, pues digamos que acaba, pues por lo que sea, pues porque pues le quiero dar un énfasis diferente o considero que he aprendido ya lo suficiente para llevarme por mí mismo, pero yo considero que la relación sigue siendo muy positiva y que muy poquita gente se va porque pues no hayamos conseguido resultados o porque no hayamos conseguido las cosas que nos habíamos propuesto, sino pues simplemente por los cambios de aires o porque, pues lo dicho, que ya he aprendido tanto como para poder ya seguir trabajando por mi cuenta, en mi caso. Entonces, claro, no es tanto los atletas que tenemos ahora mismo, sino también pues atletas que hemos tenido en el pasado y que tengo muy buena relación con ellos. Muy bien, así se terminan las relaciones. Bueno, Monty, muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos ojalá en esta próxima ocasión. Y a todos los que nos están escuchando y viendo por YouTube, si te gusta este contenido, no olvides darle like, comentar, compartir, entrenar, comer y descansar. Y nos vemos en un próximo capítulo. Chau, chau.